Extendemos un cordial saludo a todos los espectadores. Somos integrantes del grupo número 3 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo y el día de hoy vamos a contarles sobre la vida del honorable y exitoso poeta César Vallejo. Además, les contaremos sobre cómo veía él a las mujeres de París en comparación a las de Perú. ¿Te interesa saberlo? Quédate y comencemos. César Abraham Vallejo Mendoza, 1892-1938. Nació en Santiago de Chuco, una provincia del departamento de La Libertad en el norte del Perú. Fue el menor de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Sus estudios comenzaron en su pueblo natal, en el centro escolar número 127. En los años 1905 y 1908 se mudó a Huamachuco, empezando su secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Posteriormente la culminó en el año 1999. Es aquí donde descubre su interés en la literatura. Viajó a Trujillo para continuar sus estudios, sin embargo, los dejó por motivo de trabajo. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero abandonó sus estudios por carencias económicas. En 1911 viaja a Lima y se matricula en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos en la carrera de Medicina, pero de nueva cuenta tuvo que abandonar sus estudios. No obstante, en el año 1913 regresa a Trujillo para retomar sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, culminando el 22 de septiembre de 1915 logrando graduarse en bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Por último, obtuvo su doctorado en letras y derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Los valores identificados de este honorable poeta son la humildad, la solidaridad, la humanidad, la empatía, entre otros más. Todo esto se ve reflejado en la mayoría de sus escritos. En parte, esto se considera la clave de su legado y éxito, demostrando así su humildad, originalidad y autenticidad que lo caracterizan. Permitiéndole así ser conocido mundialmente de generación en generación. César Vallejo viajó al continente europeo en 1923, donde perteneció 15 años y se casó con una francesa, Georgette, en París. Fundó la revista Favorables en París en 1926, en 1928 y 1929. Visitó Moscú y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición del Trilce. En el año 1931 hizo un nuevo viaje a Rusia. En 1932 escribió la obra de teatro Love Hope y se afilió y participó como comunista español. En el mismo año regresó a París, donde vivió en la clandestinidad, donde tras estar en la Guerra Civil Española reunió fondos para una causa republicana y posteriormente aparecieron Poemas Humanos en 1939. España, aparte de en 1940, como verá una visión de la guerra española y su expresión de la madurez poética, escribió contra el secreto profesional. Además, el arte es una revolución. En 1930 y 1932, en que aparecieron en 1973. Muchas gracias. Se estudió el periodismo de César Vallejo, sus crónicas en relación con varias naciones de las humanidades que se proponen aquí,
Humanidades en tantos libros, pueblos narrativos o post-antropocentrismos, no menos en la vinculación de aquellos con el neorrealismo, por cuanto periodistas y filósofos finalmente enarbolan el giro antológico. Humanidades implica visibilidad de los pueblos y minorías en plural, mujeres indígenas, minorías sexuales, ideas no esencialistas y sí, más bien post-autónomas de la literatura, la cual no se halla o se define por la intención del autor ni por la supuesta valía del texto en sí mismo, sino por lo que decide el pueblo o el receptor, aunque según sea el caso, una de ellas constituya la concepción dominante o preemitente. Más allá de los formatos o técnicas de antemano, todos leemos y escribimos desde un lugar social, cultural, de género, retórico, etc. Por ello resulta fundamental distinguir las nociones de las humanidades que nos orientan y veremos enseguida orientaron también a César Vallejo. Dichas concepciones son el resultado de específicos procesos históricos, culturales, científicos y políticos, aunque todas ellas coexisten y se precisa de un análisis y crítica detenidos para distinguirlas unas de otras. A la redacción de César Vallejo por su llegada a París, él siente una extraña sensación. Recorriendo la ciudad, transita el museo, el teatro, el lago y muchos lugares más, pero en muy pocas ocasiones ha visto a un infante. Esto le causa una extraña sensación a Vallejo, ya que donde él nació y se crió, la comunidad tenía muchos niños e infantes que llenaban de alegría e inocencia por donde iban. En París, Vallejo analiza a las mujeres, que en primera impresión dan un toque de frialdad sexual y una escasa naturaleza maternal, que para Vallejo este es el néctar de las mujeres, y eso causa infertilidad en el lugar. Las mujeres no siempre tenían el labor de ser mujeres, sino también podían trabajar a la par del hombre, debido a consecuencia de la guerra. Esto refleja el actuar de las mujeres. Vallejo trata de entender cómo las mujeres se rehúsan a ser madres y no dudan en abortar, a diferencia a lo que él estaba acostumbrado en el lugar donde se crió, que las mujeres daban su vida por el niño que estaba por llegar. Romero en el año 2016 nos dijo: la mujer del siglo XXI es una mujer libre en búsqueda de reivindicación y empoderamiento femenino. La mujer de este siglo elige qué estudiar, si viven solas o en pareja, si tienen hijos, y entre otras miles de decisiones que hace 51 años no les era posible tomar. La mujer en la actualidad es empoderada y libre de tomar decisiones. Esto es importante para acabar con la desigualdad en la coyuntura actual. Nuestros valores han sido y salido a flote en las noticias. Se ve un hombre y una mujer trabajando a la par. Sin embargo, con decepción hemos observado a varones agrediendo a la mujer en diferentes formas, sacando provecho de los confinamientos y de la cuarentena ocasionados por el sufrimiento, ocasionando sufrimiento y a la vez indignación. Esto se ve reflejado en el aumento de las cifras de violencia a la mujer. Hemos hablado sobre los avances de la mujer en general durante la historia. Sin embargo, en este pleno siglo XXI, estos avances no son equitativos, ya que no llegan a todas partes por igual, debido a las diferentes formas y o percepciones de ver el mundo. En una palabra, la cultura. Debido a la cultura, el progreso hacia el camino de la igualdad de la mujer occidental es superior a comparación de la mujer de Oriente. Un ejemplo claro es la historia de Waris Dair, la hermosa modelo musulmana somalí, que fue mutilada genitalmente a los 3 años para ser entregada a un hombre mucho mayor que ella cuando ésta tenía 13 años, en un matrimonio arreglado, algo a lo que ella se oponía, y huyó a través del desierto hacia Mogadiscio, capital de Somalia. Su historia se hizo sonar en los medios, ya que la primera mujer con color que apareció en la portada de Vogue en Europa, logrando acaparar la atención e indignación de muchos medios, que le dieron su respaldo y apoyo total a su historia y a la causa. Cuesta creerlo,
pero hoy en día la mujer árabe está restringida al ámbito doméstico. Depende económicamente de su marido y del acceso de la educación está anulado hacia ellas. Además de esto, esta rotunda prohibición que adoptan las costumbres orientales, ya que se consideran pecaminosas. Asimismo, no puede vestir ni pintar a la manera occidental y siempre deben de salir con el burka, que es una especie de saco que cubre todo su cuerpo. Ahora bien, para concluir podemos decir que César Vallejo se negaba terminantemente a tener hijos por ser ellos. Para todo militante revolucionario, la más grave traba. Hablar del aborto en el artículo de César Vallejo consideramos que es un tema muy delicado, pero él en su época de periodista necesitaba conocer cuáles eran las razones por las que las parisinas no querían engendrar. Y porque cuando se enteraban de que estaban esperando un bebé, lo primero que pensaban en hacer era en abortar. Y mientras más rápido mejor. Se sabe que muchas personas, específicamente las mujeres, son las únicas que pueden quedar en gestación. Y muchas de ellas tienen la ilusión de ser madres. Sin embargo, hay decisiones que van más allá de lo personal y cada quien es responsable de sus actos. En la actualidad, muchas mujeres de diferentes países acuden a interrumpir su embarazo ya que no tienen ese instinto maternal debido a diferentes circunstancias tales como maltrato, violaciones, porque el feto tiene una anomalía congénita o un problema genético o porque no desean estar embarazadas. Además, en estos tiempos no es algo complicado acudir a estas aberraciones como el aborto. Con el fin de cambiar esta situación, invito a concientizar a las familias en la formación de sus hijos, ya que esta es la base fundamental para la formación apropiada, inculcando valores. Así existirán muchos más hombres.